Hola, ¿qué tal? Aquí traigo un ejercicio utilizando diodos. Antes que nada decirles que en mi canal, listas de reproducción, allí van a encontrar una lista llamada ejercicios de electrónica analógica, donde voy a estar haciendo varios ejercicios de diodos, transistores, etcétera, de electrónica analógica. Bueno, tenemos aquí un circuito en serie, un diodo de silicio conectado con una resistencia y una fuente de voltaje 9 voltios. Se nos pide determinar la corriente que pasa por la resistencia R, que nos están diciendo que es de 1 kilo ohms, es decir, de 1000 ohms, y además el voltaje en la resistencia R, es decir, la caída de tensión en esta resistencia. Como les acabo de comentar, este es un diodo de silicio. Los diodos de silicio tienen una caída de tensión de aproximadamente 0.7 voltios y los diodos de germanio aproximadamente 0.3 voltios. Aquí se nos está especificando que es de silicio, y si observamos la conexión está en polarización directa. Aquí lo voy a poner polarización directa. ¿Por qué está en polarización directa? Porque el ánodo, este es el ánodo del diodo, este es el cátodo. El ánodo está conectado al positivo de la fuente de voltaje, por lo tanto es polarización directa. Y cuando está en polarización directa, pues el diodo este circuito se va a comportar, bueno, más bien dicho, el diodo se va a comportar como un interruptor cerrado. Es como que aquí simplemente estuviera cerrado, pues, y va a permitir el paso de la corriente eléctrica. O sea, en polarización directa va a haber una circulación de corriente por el circuito, pero se tiene que vencer la barrera de potencial, se tienen que vencer los 0.7 voltios en el diodo de silicio para que pueda empezar a haber una corriente significativa por ese circuito. Mientras que no se venza ese voltaje, pues no se va a llegar a esa corriente significativa. Entonces, vemos aquí que como la fuente de voltaje es de 9 voltios, sí nos va a alcanzar para poder requerir, o sea, para poder llegar al voltaje que nos pide ese diodo de silicio con estos 9 voltios. Si la fuente de voltaje fuera de por ejemplo, de 0.5 voltios, no nos alcanzara, debido a que el diodo de silicio requiere aproximadamente 0.7 voltios. Bueno, vamos a comenzar. Vemos que está en polarización directa, entonces es como un interruptor cerrado. Estos 9 voltios se van a repartir en este diodo de silicio y en esta resistencia. Por lo tanto, el voltaje total, primero, antes que nada, el voltaje en el diodo, la caída de tensión en el diodo es aproximadamente 0.7 voltios. Lo voy a poner como que es igual a 0.7 voltios. Entonces ya conocemos el voltaje en el diodo. Ahora pues vemos que nos piden el voltaje en la resistencia y la corriente que circula por el circuito, porque la misma corriente que va a circular por esta resistencia va a ser la misma que va a circular por el diodo, ¿sí? Entonces el voltaje, como les dije, el voltaje total se va a repartir en el voltaje en el diodo y en el voltaje en la resistencia. Entonces voy a poner aquí voltaje total se va a repartir en el voltaje en el diodo más el voltaje en la resistencia. Conocemos el voltaje total, son 9 voltios, el voltaje en el diodo 0.7 voltios, pero no conocemos el voltaje en la resistencia, es decir, la caída de tensión VR. Despejamos para poder obtener el valor de VR, entonces este está sumando, pasa restando, entonces 9 voltios menos 0.7 voltios es igual a VR. 9 menos 0.7 es 8.3 voltios, eso es igual a VR. Volteamos, VR es igual a 8.3 voltios. Entonces ya hemos encontrado una incógnita, el valor el voltaje en la resistencia hace demasiado calor. El voltaje VR es 8.3 voltios. Entonces ya conocemos, como conocemos el voltaje en esta resistencia, podemos aplicar la ley de Ohm para poder obtener la corriente. La corriente es voltaje entre resistencia. Entonces conocemos el valor de ese voltaje, aplicamos la ley de Ohm, corriente que pasa por la resistencia es igual a voltaje entre resistencia. ¿Cuál voltaje? Pues en el voltaje en esa resistencia, que es 8.3 voltios entre el valor de la resistencia, que es de 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. ¿Por qué dividimos
el voltaje en la resistencia y no el voltaje total, porque no se puede debido a que el diodo necesita ese 0.7 voltios, ¿sí? Para poder que el circuito pueda funcionar. Entonces, el voltaje restante cae en la resistencia. Entonces, el voltaje que hay en la resistencia, entre el valor de la resistencia nos va a dar la corriente del circuito, y la corriente que pasa por esa resistencia pues la misma que pasa por el diodo de silicio. Si dividimos 8.3 entre 1000 nos da 0.0083 amperios. 0.0083 amperios. Vamos a convertir a miliamperios. Si multiplicamos por 1000 nos da 8.3 miliamperios. Entonces ya hemos encontrado esos dos valores. La corriente que pasa por este circuito en serie es de 8.3 miliamperios y el voltaje en esta resistencia es de 8.3 voltios. Chao.